Imaginen la siguiente escena bíblica. Sodoma, una ciudad repleta de riquezas, pero podrida en términos morales. De repente, en medio de la noche, los ángeles le dan la orden a Lot para que junto con su familia salgan de la ciudad, porque la ciudad está a punto de ser aniquilada. Pero les dan una orden: no mirar atrás. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que escaparse de la ciudad en mitad de la noche? Y sobre todo, ¿por qué no pueden mirar atrás? ¿Qué incógnita esconde esa extraña prohibición? La historia de Sodoma y Gomorra es una de las historias más dramáticas, pero también más conocidas de la historia bíblica. Todos conocemos la historia de Lot y su familia, que son salvados por Dios, después de que Abraham intercede por ellos, y gracias a los méritos del propio Abraham, Dios, que había decidido borrar de la faz de la tierra a ambas ciudades, a Sodoma y Gomorra, porque habían llegado a un nivel de bajeza moral que no tenía solución. A pesar de eso, Dios accede a rescatar a Lot y a su familia. Lot y su familia salen de la ciudad de Sodoma, pero cuando se están alejando de la ciudad de Sodoma, uno de los integrantes de la familia mira hacia atrás. La mujer de Lot. Y en ese momento, de manera instantánea, se convierte en una estatua de sal. Y destruyó el Eterno esas ciudades y toda la llanura, con todos sus moradores. Y miró su mujer hacia atrás, y se convirtió en una columna de sal. Dos preguntas nos tenemos que hacer. La primera, ¿por qué miró atrás la mujer de Lot? Y la segunda, ¿por qué se convirtió en una estatua de sal? ¿Por qué ese y no otro fue su castigo? Leemos en la Torá que cuando los dos ángeles enviados por Dios llegan a Sodoma para avisarle a Lot, junto con su familia, de que se tienen que ir porque Dios tiene el objetivo de destruir la ciudad, Lot los hospeda. Ellos primero rechazan el hospedaje, están medio como probando a Lot, les dicen que van a hospedarse en algún lugar del camino. Lot les insiste, y ellos deciden quedarse en la casa de Lot, y leemos inmediatamente después que Lot comienza a atenderlos, les sirve, les da comida, les da bebida, no solamente les da un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, en ningún momento de este episodio leemos ningún tipo de protagonismo por parte de la mujer de Lot. ¿Dónde está la mujer de Lot? ¿Por qué solamente es Lot quien se ocupa de atender a sus invitados? Y es aquí donde tenemos que acudir a la literatura rabínica. Según el Midrash, y presten atención a esto, porque va a ser esencial que guarden este dato en la memoria para entender lo que va a pasar después. Repito, según el Midrash, la mujer de Lot, en ese momento, había salido de la casa e iba casa por casa de entre los habitantes de Sodoma, quiere decir, de entre sus vecinos, pidiéndoles sal para poder atender a sus invitados. Atención a este dato, porque va a ser importantísimo para comprender bien el desenlace de esta historia. Sobre el tema de la sal, quiero contarles otra historia, que aparece también en la literatura rabínica y que tiene que ver con esta región geográfica en la que nos encontramos, que es la zona del Mar Muerto. Sucedió que hace aproximadamente 2000 años, uno de los rabinos más importantes de esa generación, llamado Rabí Yohanan ben Zakkai, vino a pasear por la zona del Mar Muerto, y mientras estaba caminando por la región del Mar Muerto, se encontró con una mujer que él conocía de Jerusalén, de antes de la destrucción del segundo templo, que era la hija de un rico, y la vio mientras recogía cebada en un campo lleno de excrementos de animales. Rabí Yohanan ben Zakkai se sorprende y acude a la mujer, que la conocía, y le dice: mujer, ¿cómo es que eres hija de quién eres y estás aquí en la miseria? Ella era nada más y nada menos que la hija de un rico de Jerusalén, llamado Nakdimón ben Gurión. Y ella le responde algo que tiene mucho que ver con la historia que estamos contando aquí. La mujer le responde: en Jerusalén solíamos decir que la sal del dinero es la caridad. Del mismo modo que la sal preserva los alimentos, la caridad preserva la riqueza.
Esta enseñanza nos indica que la sal puede tener un significado doble. Desde el punto de vista simbólico, la sal puede verse como algo vinculado con la riqueza y la abundancia, pero del mismo modo, si no se aplica en la justa medida, la sal puede verse también como un símbolo de caos, aniquilación y destrucción. Este mar que se ve aquí al fondo es el Mar Muerto, y la región montañosa que se ve detrás del Mar Muerto hoy en día es Jordania. Son las antiguas regiones de Amón y Moab. Atentos a estos dos nombres, Amón y Moab, porque también van a ser recordados dentro de un rato. Lot, junto con su familia, abandona la ciudad de Sodoma y se dirige a esta dirección. Y es precisamente aquí, cuando llegan a este punto de la montaña de Sodoma, que la mujer de Lot mira atrás. Y es ahí cuando se convierte en una estatua de sal. Vamos a verla. Y llegaron los dos ángeles a Sodoma, hallando a Lot sentado en la puerta de la ciudad. Él les rogó tanto que ellos se acercaron y entraron en su casa, donde les brindó un festín y coció panes ácimos, y comieron. Aquí podemos ver a la mujer de Lot. Esa estatua de piedra que podemos ver ahí arriba es en realidad una estatua de sal, que según la tradición es nada más y nada menos que la mujer de Lot. Una de las explicaciones más interesantes que trae el judaísmo rabínico explica que el motivo por el cual la mujer de Lot miró hacia atrás es porque mentalmente, psicológicamente, no era capaz de desconectarse de la ciudad de Sodoma. Ella ya salió de Sodoma, junto con su marido, Lot, y junto con sus hijas. Ya salieron de la ciudad y saben que la ciudad está siendo destruida, pero ella mira hacia atrás. Esto significa que continúa apegada emocionalmente a la corrupción moral de la ciudad de Sodoma. Eso significa que continúa apegada materialmente a las riquezas que quedaron en Sodoma. Y esto representa para la historia bíblica un terrible fracaso espiritual. Y por eso en ese instante ella es castigada de esta manera, convirtiéndose de manera instantánea, de manera automática, en una estatua de sal. Esta cueva es una de las tantas cuevas que hay aquí en la montaña de Sodoma. Aquí arriba de nosotros se encuentra la mujer de Lot. Y de hecho, no solamente la mujer de Lot es una estatua de sal. Toda la montaña está hecha de sal. Y de hecho, aquí podemos ver cómo la montaña realmente está hecha de sal. Podemos agarrar un poquitito y probar. Y efectivamente es sal. Estamos en una región en donde la sal es uno de los elementos principales. De hecho, aquí enfrente de nosotros está el Mar Muerto, que como todo el mundo sabe, tiene una concentración muy elevada de sal. Y por tanto, toda esta zona es una zona vinculada con el concepto de la sal. Tenemos que hablar de un concepto rabínico que es el de Midá Keneged Midá, que significa medida por medida. ¿En qué consiste? Consiste en que una persona es castigada con la misma medida con la cual realizó la transgresión. Y es ahí cuando podemos empezar a entender, quizás, por qué la mujer de Lot se transformó en una estatua de sal. La sal es la medida del castigo. La transformación en una estatua es el castigo. ¿Pero por qué sal? Midá Keneged Midá. Medida por medida. Y es en este punto cuando tenemos que recordar la historia del principio. Esa historia de la literatura del Midrash, que explica que cuando llegan los ángeles a la casa de Lot, Lot es el único que se ocupa de atenderlos. ¿Y dónde está la mujer? La mujer salió de la casa y fue casa por casa entre sus vecinos, pidiéndoles sal para poder atender a los invitados. ¿Y dónde está el problema? Seguramente se preguntarán ustedes. Esa es la medida del pecado. Por eso, cuando es castigada transformándose en una estatua de sal. ¿Pero cuál es el pecado? Seguramente se estén preguntando. El pecado es que el objetivo real de la mujer de Lot
no era atender a sus invitados, no era pedir sal como simbolismo de alimentos para poder prepararles alimentos y atender a sus huéspedes, sino que ella quería, con esa simple acción de ir casa por casa pidiendo sal, que todos los vecinos de Sodoma se enteren de que en la casa de Lot hay forasteros. Porque en Sodoma tenían una costumbre muy peculiar, que consistía en humillar, maltratar y abusar de todos los forasteros nuevos que llegaban. Ahora podemos entender por qué la mujer de Lot, cuando se va de la ciudad, todavía está apegada emocional y psicológicamente a Sodoma, porque ella era parte de esa corrupción moral que tenía lugar en la ciudad. Y es por eso que ahí tiene lugar la medida por medida. Ella recibe un castigo, y el castigo es un castigo en el cual se aplica la misma medida que ella aplica en su transgresión inicial. Ella transgrede con el elemento de la sal, y por tanto en el momento en el que es castigada, también es castigada con el elemento de la sal. Porque la sal puede ser un elemento vinculado a la riqueza, a la prosperidad, a la abundancia, pero también puede ser un elemento vinculado a la aniquilación y a la destrucción. Y ahora podemos entender por qué mira atrás la mujer de Lot, y ahora podemos entender también por qué su castigo es ser transformada en una estatua, precisamente, de sal. De toda esta historia van a aparecer dos naciones nuevas, las naciones de Moab y Amón. De hecho, esa región que vemos ahí montañosa, que hoy en día es Jordania, antiguamente eran las regiones de Amón y Moab, es decir, de ahí surgen los amonitas y los moabitas. Después de esta historia con la mujer de Lot van a pasar cosas entre Lot y sus hijas, cosas que aquí ahora mismo no puedo contar porque YouTube tiene una censura que es family friendly, entonces si quieren después van y la buscan. Pero como consecuencia de ese episodio nacen Amón y Moab. De Moab sale Ruth, que es la bisabuela del rey David, de quien eventualmente surge también el Mesías de Israel. Quiere decir que de Lot viene el Mesías de Israel. Quiere decir que de esta historia, que representa la bajeza moral más grande que podemos encontrar en la Biblia, termina saliendo el Mesías de Israel. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que el Mesías viene de Sodoma. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que una de las señales de la llegada del Mesías es la corrupción de la humanidad en un estado de bajeza moral, como sucedía en Sodoma.